Mi estimado telepensante, sé que quedo en deuda con usted porque tocaba una columna, pero es imposible frente a lo que acaba de acontecer que no tengamos a Nubia Vivanco y a Jorge Reyes, los dos abogados usted los conoce, esta semana en esfera pública explicando un hecho, un acontecimiento que es único y del cual depende el futuro de Chile. ¿Cuál es, no es cierto, Nubia, que estamos frente al caso de Armendáriz, en que se ha, explícalo tú para que los telepensantes no se confundan conmigo con el lenguaje que corresponde, por favor, fiscal Armendáriz hoy día enfrenta una situación que yo creo que ni en sus más afiebradas pesadillas se hubiese imaginado, gracias a Nubia y a una bancada de diputados que apoyó. Sí, Vanessa, primero un gusto, gracias por el espacio para poder compartir con los telepensantes y acercar a la ciudadanía esto que ha pasado y que efectivamente, de manera muy humilde, es efectivamente histórico. Durante toda la vigencia de la Constitución política, cuando se agrega el capítulo 14 con el nuevo sistema procesal penal, o sea, durante toda la vigencia en Chile del sistema procesal penal jamás había sido aplicada la institución del artículo 89 de la Constitución Política de la República, que se refiere a la forma en la que pueden ser removidos los fiscales regionales. Y una de estas formas tenía que ver precisamente con, bueno, los fiscales regionales pueden ser obviamente removidos por el fiscal nacional, que es quien los nombra, pero también a solicitud ante el Pleno de la Corte Suprema, suscrita por 10 diputados en ejercicio de la República. Es un escrito, una presentación que debe indicar, por supuesto, antecedentes indiciarios y fundantes de esta solicitud apoyada y que efectivamente concreta un control político de, el ejercicio de las funciones por parte de un fiscal regional eh, ante un otro poder del Estado que es el Poder Judicial. Por lo tanto, es una cuestión tremendamente transversal y que al descubrirla como mecanismo, la verdad es que tú conoces más o menos, hemos tenido otros programas antes, aquí desde un principio, de alguna manera en un feedback que fuimos haciendo las personas que estábamos en esto, nos fuimos dando cuenta que había un mecanismo de desconstrucción sistemática y que en particular se había instrumentalizado la persecución penal respecto de carabineros y no les interesaba el funcionario, iban por la institución no solamente de carabineros, sino que por la institucionalidad completa de Chile. Y este personaje, el fiscal regional Armendáriz, que tiene su competencia en lo que fue el epicentro del golpe de Estado de la insurrección que comienza a ejecutarse el 18 de octubre de 2019, encarga, precisamente dentro de sus departamentos, se encuentra la Fiscalía de Alta Complejidad, a cargo de su fiscal subalterna Jimena Chong. Y no obstante, estar en conocimiento de todas las causales de inhabilitación, por sesgo, por prejuicio, eh, por falta de objetividad, deja en manos precisamente de esta subalterna, de esta fiscal adjunta suya, las investigaciones por imputación de violencia institucional, no solamente de carabineros, sino que también del alto mando, al punto de ser tan audaz de citar a formalizar, ni más ni menos, que
a quién era el general director de la época, el general Rosas, al actual general director Yáñez, que era director de orden y seguridad en la época del 18 de octubre, y al general Olate, que ocupaba también una situación de mando dentro de la institución. Cuando logramos identificar este accionar eh, enfocado única y exclusivamente en la persecución penal de carabineros, dejando absolutamente de lado su obligación de investigar de oficio las circunstancias, en particular dentro de su jurisdicción, que como reitero fue el epicentro de este estallido social, de los presupuestos como la sedición, la insurrección, que son todas figuras que también están incorporadas en el Código Penal, artículos 121, 123, 126 del Código Penal. Sin embargo, el fiscal Armendáriz no investigó jamás el contexto. Nunca investigó si es que los políticos que alentaban a quienes ejecutaban acciones ilícitas de saqueo, de ataque a la autoridad, ataques graves, homicidios frustrados de carabineros, investigó a qué se debían y cuál era el contexto. Entonces, aquí acusamos la causal que comprende el artículo 89 de incumplimiento grave de sus funciones y negligencia grave en las funciones de su calidad de fiscal regional. Y en base a esas imputaciones es que se prepara un documento que es suscrito por 10 diputados de la República y que es presentado para ante la Corte, ante el Pleno de la Corte Suprema, que en una victoria sin precedentes jurisdiccional incluso, efectivamente acoge y declara admisible esta solicitud. Ahora, yo quiero contextualizar para que, estimado telepensante, yo sé que usted sabe, pero hay que traer de la memoria de vuelta al presente los hechos. O sea, cuando uno ve o oye las declaraciones del suegro del carabinero Sánchez, Emanuel Sánchez, que un héroe para nosotros en esta guerra de baja intensidad en la que estamos, porque nos declararon la guerra, la extrema izquierda aliada con el narcotráfico y el crimen organizado, lo digo yo, claramente, le ha declarado la guerra a las instituciones, a la democracia. Lo que hubo de estallido social encubrió un golpe de Estado y aquí claramente se está armando o se armó una maquinaria, digamos, lo hemos visto con Nubia varias veces, con Jorge también, una maquinaria para desmantelar la capacidad que tiene el Estado de defenderse frente al crimen organizado, que tiene su alianza desde la narcodictadura de Maduro con ciertos sectores políticos, de partida todos los que son afines a el régimen de Maduro. Entonces, cuando uno oye al suegro de nuestro héroe, Emanuel Sánchez, del Carabinero, decir que le tenía más miedo a que lo metieran preso antes que lo mataran. Ahí, en ese miedo, es donde se funda la victoria del próximo golpe de Estado en Chile. Si nosotros no logramos que realmente la justicia reaccione, y aquí te quiero preguntar a ti, Jorge, ¿cómo se ve el panorama? Yo no conozco qué pasa dentro de tribunales. Yo ayer planteé con la Rocío y con Gonzalo, eh, en el Sin Picarse, perdón, eso fue el jueves, planteé que en una de esas había una división, se estaba generando una división al interior de la institución o de las instituciones del Poder Judicial, la Fiscalía, el Ministerio Público, qué sé yo, los tribunales, que habían jueces que quizás estaban despertando, de verdad, en serio, de que el país estaba cayendo en manos de gente que va a terminar destruyendo todo. Viendo. Y que eso explicaría este fallo histórico. ¿Cómo lo ves tú, Jorge? Sí, yo creo que ese análisis que tú haces es muy preciso. Yo solo recordaría que los procesos revolucionarios, ningún proceso revolucionario en la historia de la humanidad, y particularmente los procesos revolucionarios que han sido tremendamente duros para quienes lo viven, ¿no es cierto? No se hacen en un día, son procesos propiamente tales. Y en esos procesos lo peor que ocurre es esa dormición, ese letargo, ese no darse cuenta de lo que está ocurriendo, eso de
Entender al día siguiente que en el día antes ya te destruyeron el país, ya no fuiste capaz de preverlo y de verificarlo. Bueno, pues bien, eso que está ocurriendo en Chile. Lo que tú dices, la manifestación del suegro de Emanuel Sánchez, ¿no es cierto? De lo que señala ese letargo, lo hemos estado viviendo, pero han habido hitos que nos alientan en este camino. Un primer hito fue la destrucción del mamarracho, ¿no es cierto? Un segundo hito fue la destrucción del mamotreto, ¿no? Ambos intentos concretos, específicos, eh, manifestaciones de esa revolución de baja intensidad que tú dices, que es una mezcla de cosas, es una mezcla del narcotráfico, es una mezcla del marxismo, es una mezcla del globalismo, pero finalmente tiene un objetivo, la destrucción del Chile profundo, de la nación chilena, de nuestra nación, de nuestra identidad, y que se mezcla con mil cosas, con una ESI, con estas doctrinas de género, con todas estas cosas foráneas que nos quieren implantar a golpe de metralla finalmente, porque esto es destruirnos. Entonces, frente a eso, sí, yo reconozco en estas acciones, en esto que ha ocurrido, en esas pequeñas gracias de los pequeños, ¿ah? Porque digámoslo así, somos instrumento de una gracia mayor y tenemos que tener la humildad de entender que somos los pequeños que estamos pidiendo que se produzca esta gracia mayor y que despierten las instituciones. Yo creo que la Corte Suprema despertó al observar, en primer lugar, un escrito macizo, jurídicamente macizo. Yo hago un reconocimiento a Nubia, hace un trabajo espléndido. Quiero decir que no solamente es una denuncia, una imputación de hechos graves, reiterados y claramente fundados en que es un personaje, este señor Almendari, que está profundamente ajeno a lo que es el derecho. Él es un activista. Él se ha transformado en un activista, concretamente dentro de nuestra institucionalidad. Y esto es lo peor que nos puede pasar, porque el derecho, y esto yo lo digo desde mi disciplina, digamos, mi disciplina es una disciplina noble, es una disciplina humana que busca la justicia para traer la paz. Y lo que pasa es que ha sido instrumentalizada. ¿Por qué? Porque tiene la fuerza, porque tiene la capacidad de imponer las cosas por la fuerza. Entonces, toda esta masa de caos, de perversidad en la que nos está atacando, ha tomado como un camino el derecho. ¿Para qué? Para transformar esta sociedad, ¿ah? A una sociedad que ellos consideran ideal, ideológica, horrorosa, finalmente destructiva de nuestro ser nacional, de nuestra identidad humana, finalmente. Y un personaje ha sido no tengo idea si será culpable o no en su conciencia plena de lo que hace. A lo mejor yo tengo la sensación que sí, porque no puede ser un hombre no instruido a ese No, nivel. pero Pero Jorge, perdona, a lo mejor consume peyote. Puede ser, es pues Jorge, dale la posibilidad de que tenga su lado B, ¿entiendes? Por eso no sabe lo que está haciendo, porque anda en la búsqueda del peyote y digamos, busquemos la se, duda, entonces ve- entreguémonos a esa duda razonable, me claro, parece. claro, sí, es Pero razonable en pensarlo. este camino de lo que él está haciendo, se ha encontrado hoy día, espero yo, con una Corte Suprema que ha entendido que aquí hay un documento macizo. Fíjate que no solamente el documento que hace la Nubia trae antecedentes, sino que exige pruebas. El señor Almendari se va a enfrentar a una absolución de posiciones, va a tener que responder preguntas, va a tener que dar cuenta de hechos gravísimos. Sí, el país, recordémoslo, desde el 18 de octubre del 2019, en que ese epicentro cero que por meses fue destruido en el corazón de Santiago, donde él tiene su jurisdicción, no existe nada, ninguna causa, no existe ninguna persecución criminal, que era su función principal, de poder darnos una indagación de qué fue lo que ocurrió, qué fue lo que nosotros como ciudadanos de Santiago observamos con, con, con pavor de lo que pasaban los días viernes cuando se juntaban esos energúmenos a destruir nuestra ciudad, cuando se destruyeron las estaciones de metro, se quemaron todas ellas, las lugares periféricos Iglesias, de Santiago universidad. estaban tomados hoy día por el narcotráfico. Bueno, ¿qué es lo que ha hecho? Nada, cero. Y muy por el contrario, tiene una encona,
una respecto de quienes sí fueron los únicos que mantuvieron justamente nuestra institucionalidad. Tú lo has dicho muchas veces, Vanessa, esa delgada línea verde que sostuvo nuestra democracia. Esa es la verdad. Y a esa línea verde es la que nos debemos los ciudadanos bien nacidos de ir a responder para ayudar a que no nos destruyan porque viene otra. Sabemos que esto no ha acabado porque el proceso revolucionario no termina en un día, es un proceso y debemos seguir alerta, en estado de alerta permanente, diría yo, para los efectos de luchar por nuestra libertad y nuestra identidad patria. Absolutamente. Estamos en la época del poder de los sin poder. Es decir, no sé si se saben esa tesis de Václav Havel, ¿no? En que Sí. finalmente quienes podemos hacer pequeñas diferencias, mi estimado telepensante, como compartir este contenido, por favor, compártalo. Yo nunca le pido, la Claudia Armeño siempre pide, yo nunca le pido, pero esto, por favor, hágalo, porque es el poder de los sin poder. Tenemos que apoyar en este momento, porque aquí no voy a yo llevo muchos años estudiando historia. Ahora el sábado fue la presentación del libro Los horrores del socialismo de Gastón Escudero, que lo invito a leerlo, muy buen libro. Entonces, uno ya tiene la experiencia de cómo estas maquinarias internamente tienen estas dinámicas caníbales, ¿no? Primero llega alguien como Armendáriz, Chong, gente así, ¿no es cierto? Que es activista política y que tiene un objetivo súper claro. Ellos dentro del marco de la revolución saben perfectamente qué es lo que tienen que hacer. Tienen que perseguir y perseguir y perseguir y perseguir a todos los miembros de las Fuerzas Armadas y de Orden para neutralizar la capacidad del país de defenderse frente a otro golpe de Estado. Perfecto. Y los pares se quedan callados. Los pares no hacen nada porque tienen miedo. Pero llega un momento en que algunos pares pierden el miedo y empiezan a oponer resistencia. Y cuando se les ofrece la oportunidad de apoyar una instancia como la que se generó a partir de este artículo de la Constitución que no se había aplicado y que trabajaste tú con el apoyo de estos diputados, deciden hacer el cambio de actitud. No sé si estoy bien o estoy mal, pero esto después se cobra. O sea, si después viene la revolución y triunfa y el golpe de Estado termina con Jadwe de presidente de la República o con Carmona o con la Vallejo, muy probablemente, jueces que fallaron en contra de Armendari y que lo pusieron en esta en este delgada línea en que él va a tener que equilibrarse, los van a perseguir. Ya se transformaron en enemigos de la revolución. Se ve eso. Así es, mi querida Vane. Primero, voy a tratar de hacerlo muy, muy breve. Todos sabemos que eh, el objetivo de la instalación en América Latina de un neomarxismo en los gobiernos, como el Estado no produce riqueza, tiene que vincularse, obviamente, a acciones u organizaciones que sí producen riqueza. Y estas son de naturaleza ilícita. Por lo tanto, los narcogobiernos, el modelo de gobierno neomarxista está vinculado en América Latina a actividades ilícitas, que ya no es solamente el narcogobierno, o sea, el tráfico, las organizaciones narcotraficantes, porque originalmente el tráfico de drogas era la acción ilícita más rentable. Hoy en día, lamentablemente, no lo es. La actividad ilícita más rentable es el tráfico de seres humanos y el tráfico de armas. Entonces, tú te quedas pasmado frente a esa realidad. ¿Dónde podían hacerlo? Estos neomarxistas, progresistas y globalistas, ¿lo podían hacer en Asia? No, porque ahí está China y está Rusia y está ocupado el ambiente. Europa, de alguna u otra manera, tiene todavía la reserva traumática de fines de la Segunda Guerra Mundial, de la Guerra Fría, y de hecho en Europa todavía la persona que se identifica como comunista es efectivamente, no se le prohíbe hacer, o sea, se le prohíbe hacer clases en universidades o hacer clases a jóvenes porque se entiende y se ha vivido en carne propia la historia de la crueldad inhumana de lo que es el comunismo en ejercicio y el socialismo. Pero América Latina era un coto inexplorado todavía para esta tendencia. Y además
A África no iban a ir porque cero posibilidades, pero América Latina se hizo absolutamente atractivo en esta vinculación que se produce con Chávez y Cuba, originalmente. Y les resulta en Nicaragua, en Cuba, en Venezuela, en Bolivia, porque Colombia, eh, ahora. en Colombia, porque Chávez era militar, por lo tanto tenía no había problema con eso. Y las policías de dichos lugares eran conocidas por su falta de integridad, eran policías fácilmente corruptibles. Entonces, ¿cuál fue el error que tuvieron cuando intentaron aplicar el mismo modelo de revolución constituyente en Chile? Fue que no pensaron jamás que Carabineros iba a resistir, porque a través de la instrumentalización de la persecución penal, recordemos que 2 o 3 semanas antes del 18 de octubre, la magistrada Rutherford mete preso a los 2 últimos comandantes en jefe, que durante 7 años, desde el 2017, se persigue penalmente, y ojo, veamos cómo comienzan a repetirse los nombres, con querellas patrocinadas por Luis Hermosilla y por su hermano Juan Pablo, al mando del ejército en la causa Leopard y al mando de la Armada en la arista de la causa Fragatas, en donde la izquierda más radical, la inteligencia de la izquierda radical había identificado a los oficiales de mayor ascendente sobre la tropa y a los oficiales que además eran los oficiales más de mayor convicción y fuerza, que probablemente iban a presentar oposición frente a una situación de desorden o de intento de desestabilización institucional como se hizo. Entonces, ellos sabían que a través de la persecución penal de la Agente 7390, con el caso Leopard, con el caso Fragatas, con los oficiales más jóvenes, estaban neutralizados el ejército y la armada. Pero jamás pensaron que nuestros carabineros iban a salir a defender y a convertirse en la trinchera del Estado de Derecho, del orden y la seguridad. Todos sabemos que esto fue preparado y que fue financiado desde Venezuela por Chávez, ¿no es cierto? Simonovich, que es este pseudoespía infiltrado, que tiene una cantidad de información enorme y que citamos a declarar precisamente en esta solicitud de remoción del señor Armendáriz. O sea, declara directamente que incluso que hasta Yaitul estuvo en Venezuela organizándose para cómo iba a ser el estallido social en el sector de la Araucanía. Pero Nubia, si Entonces, tú lo pones en el YouTube y te sale Yaitul en Venezuela, ¿cómo es esta cuestión, posible? si no somos ¿Cómo conspiranoicos ni una cuestión, es en ¿Cómo es posible que YouTube. lo sepamos nosotros y que este señor, este fiscal regional metropolitano norte del epicentro, donde está además la moneda, que investiga los robos de los computadores del Ministerio de Desarrollo Social, o sea, y las subsecretarías? Entonces, ¿cómo es posible que él no haya iniciado de oficio, no haya incumplido tan groseramente y tan evidentemente su obligación de iniciar de oficio una investigación en este contexto? ¿Por qué? Porque estaba ahí para destruir. Gramsci. Él tenía que destruir la iglesia porque él lo estaba haciendo. Él era el fiscal persecutor en el caso Caradima. ¿Y quién era el abogado el abogado defensor de la Hermosilla? Sale del caso Caradima, por lo que todos sabemos, las 3 hermanas de Armendáriz declaran haber sido violadas sistemáticamente por su propio padre durante muchos años. Sale de la fiscalía, pero Abbott, elegido como fiscal nacional para efectos de asegurar la impunidad en los casos de financiamiento irregular de la política, lo llama a la Fiscalía Metropolitana Norte. O sea, esto se estaba preparando hace muchísimo tiempo para asegurar la impunidad de estos violentistas, de estos delincuentes que quemaron, destruyeron, saquearon, agredieron y mutilaron, cegaron a funcionarios de Carabineros. Vanessa, es en la jurisdicción de la Fiscalía Metropolitana Norte de Armendáriz, hubo 5.200 carabineros heridos, 48 de ellos con diagnóstico de lesiones graves.
y presentaron sus querellas ante el séptimo juzgado de crimen y le correspondía a esta Fiscalía Metropolitana Norte investigar esas querellas. ¿Sabes cuántas están cerradas hoy en día? 44. Sin ningún imputado menos condenado. Y de entre esas 44 están las querellas, están cerradas, están archivadas, la querella por las 2 carabineras heridas, quemadas, con homicidio frustrado por las bombas Molotov. Sin Entonces, ningún, tampoco hubo ningún sin ningún responsable. imputado. ¿Y sabes cuántas hojas tiene esa carpeta investigativa? No tiene más de 100 hojas. Esa carpeta investigativa, que está constituida básicamente por algunas cámaras. No hay ninguna citación a declarar, ni siquiera las citaron a ellas a declarar. Entonces, efectivamente, la carita de una de ellas, porque cuando estos criminales preparan las molotov, las rellenan con acerrín para que se fije, entonces es más difícil apagarlas. Entonces, al llegarle a ellas a la cara, efectivamente las lesiones en el rostro son para siempre. Son para siempre. Y sin embargo están cerradas. Las 4 querellas que quedan abiertas, además, están sin ningún movimiento investigativo hace más de un año. Ahora, en esta presentación, tú me decías recién, en broma, a lo mejor la ayahuasca, no sé. Yo pido un informe psicológico de esta persona. Se pide una pericia. Que la corte nombre a un perito que le haga un examen y que se pesquise a ese nivel, que se pesquise, digamos, la salud mental de esta persona. Y ahora quiero ir a algo con lo que tú comenzaste diciendo cuando escuchamos al suegro del héroe Sánchez póstumamente ascendido a mayor. ¿Sabes tú que la situación es exactamente la misma en las circunstancias a la del capitán Hugo Navarro, de Ovalle, que se presenta en su unidad en el último día de su licencia médica? Él no tenía que estar ahí. Mi teniente Sánchez venía saliendo de un culto evangélico. Tú sabes que yo soy protestante. Los días miércoles o jueves tenemos reunión de oración. Él viene saliendo del culto de su culto, identifica una situación ilícita, asegura a su familia y a pesar y consciente del peligro, de la realidad del poder de fuego de los criminales, de los delincuentes de hoy en día, él enfrenta esta situación. Mi capitán Navarro se encontraba en el último día de su licencia médica. Él no tenía que acercarse a la unidad, pero se entera que la unidad está siendo atacada. Y de hecho llega a la unidad vestido de civil, con su armamento personal, debidamente inscrito. Toma detenido a uno de los delincuentes que estaba atacando a 5 o 6 carabineros que habían quedado en la parte de afuera de la unidad, intentando protegerla, pero que después ya no podían volver a ingresar porque la turba les tapó la entrada y los iban a linchar. Y él llega y toma detenido a uno de estos individuos que comienza a golpearlo con piedras en las piernas y él hace un primer disparo disuasivo a una muralla, un segundo disparo al suelo y un tercer disparo a la pierna del individuo para que la turba se aleja. Lo toma detenido y en su sentencia condenatoria, uno de los considerandos dice que era tal el ánimo de castigar que tenía que él se apersona, no obstante encontrarse con licencia médica, igual que mi teniente, no se encontraba en servicio, que encontrarse con licencia médica, se apersona en la unidad y busca a alguien a quien herir y a quien matar, porque la imputación es homicidio frustrado. Pero perdona que te interrumpa, pero te fijas ahí cómo la ideología toma al derecho para imponer lo que quiere decir en circunstancias que en ese caso, en lo que estábamos en presencia, era justamente de quien estaba cumpliendo su deber más allá de lo que lo estaba llamado a hacer. Entonces, no hay un razonamiento correcto. Yo ahora comprendo perfectamente esa mirada adusta que tiene nuestro fiscal del norte, digamos, si la justificamos en el peyote, pero ahí hay una ideología que lo tiene prendido para los efectos de poder entender la realidad bajo una obcecación
ideológica que se aleja de la realidad. ¿Cómo es posible que él no tenga como evidente la falta de simetría en la búsqueda y en la objetividad de la función judicial a la que está llamado a perseguir? No tiene a nadie perseguido por la destrucción de Chile y sin embargo tiene una obcecación, una pertinacia respecto de la institución de Carabineros y que dicho sea de paso, permítanme decir dos cosas fundamentales en la causa específica. Primero, la salida de madre de los fiscales en que su asociación gremial pretenden decirle a los diputados que no realicen o no ejerzan una acción de fiscalización cruzada básica en nuestro derecho, o sea, que ha estado siempre presente desde, no sé, desde el juicio de residencia en nuestra época hispánica, para que rindan cuenta de la función que están haciendo. Es que es muy importante la responsabilidad por la función que tienen. Entonces, el señor fiscal Armendari tiene que rendir cuenta con independencia de esa defensa institucional que se permiten los fiscales, como diciendo somos impolutos, no nos pueden tocar, pero ¿cómo? Si es una acusación ante el primer tribunal de la República, no es una mera formalización lo que le ha tocado. Y aquí el otro punto que quiero advertir. Fíjense ustedes la diferencia de trato que existe respecto de los carabineros que son llevados a una formalización. ¿Qué es una formalización? Es el anuncio del inicio de una investigación formal en su contra. No es nada más que eso. ¿Ah? Lo que va a enfrentar el director general, señor Yáñez, en los próximos días es un anuncio de que comienza una investigación. Sin embargo, todo lo que significa las fuerzas políticas e ideológicas que están a favor de esta revolución están advirtiendo que tiene que dejar el cargo porque ya está siendo cuestionado, etc. Cuando es el señor Jaude, por supuesto, se les cae la película porque ya no saben cómo decirle que él no deje el cargo. Pero es más, cuando es el señor fiscal Almendari. Si el señor fiscal Almendari no ha tenido hoy día una formalización, tuvo una cosa mucho más grave. La Corte Suprema en su pleno les acaba de decir que es admisible que se investiguen todos esos hechos y nadie está pidiendo que se inhabilite. Nadie está pidiendo que a lo menos se abstenga de seguir, ¿no es cierto?, conociendo. Yo aquí le quiero pedir a la Nubia que nos ponga al día. ¿Qué ha pasado con esa falta de independencia del señor fiscal hoy día acusado, puesto en cuestionamiento, puesto en el banquillo de los acusados, no por la Nubia, puesto en el banquillo por los acusados por la Corte Suprema? La Corte Suprema en su pleno ha dicho que se admite a tramitación y que debe contestar cada una y someterse a las diligencias, entre otras aquella, ¿no es cierto?, que nos va a hablar de su estado o de su salud mental, que ya a este nivel creo que debiera ser una acción propia de todas las autoridades del país, porque yo a esta altura ya estoy dudando, ¿no es cierto?, del estado mental de muchos de ellos, entre otros, desde la más alta magistratura hacia abajo. Pero, No, por bien. favor, ahí, Sí, simplemente Dino. yo tomo el guante de lo que me señala Jorge y esto es efectivo. Vanessa, es importante que los telepensantes entiendan que el 7 de mayo, que es la fecha en la que está fijada la audiencia de formalización del general Yáñez, el general Rosas, pero el general Yáñez es el general director en ejercicio de nuestros carabineros. Entonces, a pesar, y fíjate, y un dato extra, el Consejo de Defensa del Estado, que es una institución que decide en sus reuniones por acuerdo intervenir en algunas persecuciones penales, en las últimas 3 evaluaciones que ha tenido sobre decidir o no si se hace parte o si se querella en contra del mando de carabineros, en la última de estas reuniones, ya siendo titular, presidente del Consejo de Defensa del Estado, don Cristian Letelier, abogado nombrado por este gobierno, el Consejo de Defensa del Estado ha desestimado querellarse en contra del mando, porque los antecedentes que, según ellos constan en la carpeta investigativa, no son suficientes ni meritorios para perseguir responsabilidad penal por parte del Consejo de Defensa del Estado. O sea, aquí estamos Perdona, y ahí te agrego un elemento más. La resolución de la Contraloría
que sometió a un sumario administrativo al mando superior de Carabineros fue anulada por un tribunal civil Exacto. hace unos meses atrás. De manera de que también esa acción inapropiada del entonces Contralor Bermúdez, que era un señor bastante ideologizado, sabemos claramente que permitió que se hiciera, que el presidente de la República hiciera totalmente campaña por el mamarracho. Acordémonos que no dijo nada, no hizo nada, etcétera, pero Carabineros. persiguió al mando de Carabineros, pero un tribunal civil se lo anuló al señor Contralor. Y Bueno, entonces tenemos, perdón, tenemos toda esta situación en que aparece Jadwe con una fecha de formalización posterior a la del presidente, o sea, perdón, a la del general director, y surge la doctrina Toa. Yo no sé hasta qué punto la señora Toa, ya a esta altura, puede levantar algo que puede, en sus palabras, puede ser una doctrina, ¿ok? Pero sin embargo, dice que la doctrina Toa, la señora Toa dice, no, él puede seguir en el cargo porque es un cargo de elección popular, de elección popular. Entonces, luego de la formalización vamos a tener a un alcalde formalizado por cohecho, por una serie de delitos que precisamente por su calidad de alcalde es donde que puede cometerlas. Y sin embargo, el general director, este señor Armendáriz, cuando es declarado admisible a su respecto esta investigación respecto de el incumplimiento grave de sus funciones y la negligencia grave en su rol y en su servicio, que nos ha llevado como sociedad o como país a quedar a merced, porque es el persecutor penal. Es decir, en su jurisdicción se asentaron las cabezas de las más importantes organizaciones criminales que están funcionando en Chile, en Estación Central y en Recoleta, el Tren de Aragua, el Clan de los Gallegos, los Macacos, todos tienen su centro operativo en el radio urbano que es jurisdicción de esta Fiscalía Metropolitana Norte, Vanessa. Y habiéndose declarado la admisibilidad de revisar el incumplimiento y la negligencia grave en el cumplimiento de sus funciones, aún así se le permite, no veo ningún órgano eh, señalando la obligación de suspenderlo en sus funciones. Y por supuesto la propia Jimena Chong. Jimena Chong, subalterna de Armendáriz, ha sido ratificada en el caso del puente Pío Nono. Y Jimena Chong ha venido solicitando la suspensión del juicio del caso en contra del carabinero en el puente Pío Nono porque está querellada en ese mismo juicio por obstrucción a la investigación. Imagínate, ¿cómo una fiscal va a perseguir la responsabilidad penal del imputado cuando en ese mismo juicio se encuentra querellada por obstrucción a la investigación y Armendáriz no la remueve? O sea, ese es el nivel de incumplimiento grave y la falta de prolijidad en el cumplimiento de sus funciones y su servicio. Y ha entregado a la ciudadanía, especialmente la que vive en su jurisdicción, a la más brutal victimización de la delincuencia más espantosa que hemos visto en la historia de nuestro país, porque se ha enfocado en perseguir a las policías y en dejar libre a los criminales. Un día y medio después, al día siguiente de la muerte heroica del teniente Sánchez, ascendido póstumamente al grado de mayor, es dejado en libertad el venezolano que intentó atropellar al suboficial con su moto en un control normal. Es dejado en libertad, Vanessa, con arresto domiciliario total. O sea, arresto domiciliario para una persona que ni siquiera estamos seguros que es quien dice ser. mira, yo Entonces, creo que acá hay como varias lecturas que se pueden hacer, les quiero dar la mía. La negación, la negativa del Consejo de Defensa del Estado, este pronunciamiento de la Corte Suprema respecto a Armendáriz, lo que mencionaste ahí de la Contraloría también. Eh, a ver, estas pequeñas, nos queda, ahora ya no tenemos la delgada línea verde porque están neutralizados. Ahora los que estamos peleando en contra del avance de esta revolución somos una
delgada línea de ciudadanos que nos estamos poniendo en el blanco de ser los primeros en ser liquidados si es que aquí gana el proyecto de Maduro en Chile. Todos los que estamos trabajando en este momento, mi estimado telepensante, todos los que se las están jugando, porque no siga avanzando el proceso revolucionario y no se instale en Chile una narcodictadura comunista, bolivariana, el socialismo del siglo XXI, manejada por Grupo Puebla, y en definitiva, en el salto llegamos hasta China, obviamente. Todos los que estamos haciendo esta pega somos los primeros que estamos ahora con la pistola a la cabeza. Entonces yo quiero que se den cuenta, quienes están haciendo este esfuerzo, que tomen conciencia del riesgo y el peligro en el que se ponen. Y que dado que ya dieron ese paso, lleguemos hasta las últimas consecuencias. Porque para Chile hay dos modelos políticos en este momento posibles. O es Venezuela, o es El Salvador o Argentina. No hay más. Entonces, si nosotros seguimos pensando, como dicen algunos buenistas, ¿sabe por qué yo les hablé de la ayahuasca? No, pero ayahuasca también puede ser, ¿no? Sí, ¿Por, peyote por qué, dijiste. por qué les hablé del peyote y de la ayahuasca? Y digamos, quizás está leyendo a Carlos Castaneda, las enseñanzas de Don Juan, ¿ah? El señor Armendari. Porque no quiero hablar de ideología, Jorge. Esto ya no son motivos ideológicos, esto es poder por el poder. Estos gallos vienen por todo. Esto no lo hacen porque me siento tan bien dejando libre al criminal, que es una víctima de la sociedad, y metiendo preso al opresor. Porque ese opresor, cuando ellos están en el poder y obedece sus órdenes, se transforma en el peor de los torturadores. Ahí no tienen ningún problema. Ellos vienen por todo. Saben que este es el momento y que es decisivo. O Venezuela o Bukele, por decirlo en términos simples, ¿sí? Entonces, ya que algunos se están animando a entender que no va a ser muy entretenido vivir en un Chile-Venezuela, en Chilezuela, que lo dijimos tanto, tanto para decirle a la gente, no vaya a votar a prueba. Ay, vayan a votar a prueba. Tanto lo dijimos y estamos cada vez más cerca de eso, pero los que nos equivocamos somos nosotros. Yo quiero aquí plantear solamente, tomen conciencia de los que están dando este paso, que una vez que uno da este paso ya está en el blanco. Así que vayan hasta las últimas consecuencias. Porque los primeros que van a perseguir es a ustedes, la delgada línea de los sin poder que están poniéndole un límite al avance de este proceso. Y lo otro que uno también tiene que tener como ejemplo, ¿m? El caso del general Yáñez, que hasta mandó a pintar los autos de carabineros con los colores del LGBT para hacerse de buena onda con el gobierno. Tienen que entenderlo bien. Este tipo de gente, cuyos aliados son el crimen organizado, cuyo vínculo religioso es con el satanismo, no tiene ni un empacho en echarse al pecho, matar a millones de personas. No, la genuflexión no sirve. La genuflexión sirve todavía con gente que ama la humanidad y que cuando uno es un yes man y le lava la lustre a las botas, entonces el otro dice, ah, qué bien, lo tengo a mi servicio, me adula, mi propia autopercepción depende de tener a toda esta gente rindiéndome pleitesía. Nosotros aquí no estamos hablando de ese tipo de líderes o de psicologías. Aquí nosotros estamos hablando de una psicología que tiene a la base la teología del exterminio. Acá se trata de exterminarnos, acá se trata de transformarnos en migrantes a todos, acá se trata de destruir el país. Si usted no me cree, lea el mamarracho. Léalo, porque ahí es súper evidente. Y el mamotreto, si lo lee un poco con un anteojo un poquito más fino, también lo encuentra. De eso se trata esto. Tenemos el proyecto político. Aquí no hay ni siquiera es que a eso voy, que si uno empieza a echar la culpa a un cierto estado mental, entonces el estado mental es muy contagioso a nivel planetario, porque en todo Occidente estamos con el mismo problema, que el Poder Judicial fue capturado por la extrema izquierda. Extrema, 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 digamos, ¿no? Los maoístas, los estalinistas, gente así. En todas partes tenemos el problema que como el Poder Judicial no es elegido por el pueblo, no hay cómo remover a esta gente. ¿Quién controla al Poder Judicial? Aquí se hizo uso de un instrumento increíble, pero uno dice, bueno, después de Armendáriz tendría que venir Chong, o sea, tienen que irse todos en esa lista. Y además hay que revisar los fallos de ellos también.
O sea, lo que se ha fallado según sus investigaciones, ¿no es cierto? Entonces, no puede ser una enfermedad contagiosa tan amplia, digamos. Acá hay un plan, hay un proyecto, está la Agenda 2030, está el Foro de Davos, por eso mi ley ahora se está armando hasta los dientes, porque tiene que pelear al interior de su país, no solamente con el crimen organizado, sino que con China. Entonces, realmente la situación es que nos tenemos que enterar de lo que sucede de verdad, que cada paso de estos que demos, nos demos cuenta que hay que darlo y que si lo hacemos todos, les vamos a ganar. La esperanza es, vamos a tener entonces un Milei, un Bukele, un Noboa, no tengo idea, vamos a poder recuperar nuestro país. Pero esto no lo vamos a hacer con gente genuflexa. Esto no No, lo vamos a hacer tenemos que tener un con la Kaizen. casta política. Sí, absolutamente. O sea, lo que pasa es que, ¿sabes qué? Jorge, Milei le va bien por un motivo, además de que es muy inteligente y todo. Le va bien porque él dijo, de la Casa Rosada, antes que termine mi periodo, me van a sacar con los pies por delante. Si acá Es que, nosotros ¿sabes lo no que entendemos... pasa? Sí, Vanessa, es que, perdona que te haga una cosa muy breve, solo quiero decir, es que es tan importante lo que tú estás diciendo porque es la identificación del adversario. Tenemos que saber contra quién estamos Exactamente. nosotros. Es que eso es Las muy parejas. importante y lo que tú dices queda reflejado exactamente en la muerte de Manuel Sánchez. A Manuel Sánchez no lo mataron con una bala, lo mataron con 14, lo acribillaron. O sea, es gente envilecida que no le importaba el cadáver de su compañero para traspasarlo con una bala que llegara hasta Emanuel Sánchez. 3 en su rostro y el resto en su cuerpo, a la vista de su mujer y sus hijos de 3 años. Es que entendámoslo. Ese es nuestro adversario, esa perversidad. Eso que tú has dicho, ese satanismo, eso está. Y necesitamos la convicción de un Milei. Tú no lo vas a decir a lo mejor, Vanessa, pero aquí en Chile necesitamos la convicción de un Kaiser. Eso es lo que necesitamos hoy. Ya hay que entender, despertar de una vez por todas. Y una cosa, como Sí, digo yo siempre, es despertar y otra levantarse. Y yo creo que hay que levantarse en esto, en el quehacer de cada uno. Es tremendamente importante saber con quién estamos lidiando. El asesino del Cabo Palma, simplemente, el Cabo Palma se acercó y le disparó en el rostro, en la cabeza. Todos sabíamos que estaba muerto. Lo único, esperaron a dar la noticia oficial para que alcanzara a llegar la familia a la posta central. Pero ese es el nivel que estamos enfrentando. Yo he ido a audiencias en defensa, especialmente en el norte, que es más complicado, con chaleco antibala. Y es verdad, pero no me hicieron salir jamás en una vagoneta oscura por la parte de atrás. Habían otros 3 abogados, los 3 hombres. Yo siempre salí caminando por el frente. Pero es una cuestión que ellos también tienen que saber quiénes somos nosotros y cuál es nuestro nivel de convicción. Y nos cueste lo que deba costarnos, pero tienen que saber que estamos aquí también. Y yo, la verdad es que este programa, que esperamos que sea replicado muchas veces, es para que la gente sepa que ha pasado algo que nos ha mostrado que donde a lo mejor jamás lo pensamos. Porque cuando yo me di cuenta que existía esto, en el artículo 89, yo dije, de la Constitución Política, yo dije, ¿de dónde saco 10 diputados? O sea, yo no soy política, yo no conozco políticos. Y de pronto se comunican conmigo Gonzalo, Johannes, Gloria Navellán, y a disposición sus equipos de trabajo, mi gran amigo y compañero del Foro por la Imparcialidad, Francisco Caballero, y me dice, vamos, démosle, y quedaron afuera más de 10 diputados que también querían firmar. Entonces intentamos que firmara diputados que representaron la más amplia gama política que nos ha venido fallando, digámoslo sinceramente, nos había venido fallando históricamente en los últimos, yo diría, 20 años. Desde que la derecha dejó de ser derecha y dejó de ser el resguardo de los intereses económicos probablemente de quienes mandaban acá. Entonces, sin convicción. Y en ese sentido, ahí está, como señalaba, firmado desde republicanos hasta PPD.
porque efectivamente se ha llegado a esta convicción y en primer lugar encontramos este espacio en quienes yo personalmente pensé que iba a ser muy complejo conseguirlo. Y después ante esta Corte Suprema, que en su pleno declara admisible esta solicitud. Entonces, esas son victorias, y son victorias gigantes. Y nuestros enemigos saben que son victorias gigantes y están tratando de minimizarlas. Pero esto no se lo imaginó nunca. El señor Armendáriz va a tener que absolver posiciones, van a comparecer testigos y va a ser periciado. Entonces, esos son victorias enormes. Y ya comenzamos, entonces, a paso firme, no podemos detenernos en esto, nos necesitamos todos, y probablemente yo también, yo creo que tenemos que, como alguna vez lo escuché de la propia Vania, así, en diciembre en contra y después a la calle, lo que sea necesario. Yo los invito el 27 de abril a la marcha por Carabineros. Vamos a reunirnos en Plaza Baquedano, en la tumba del soldado desconocido, que en qué minuto, no sé cómo fue que nos dejamos hacer esto, pero ya nos despertamos nos levantamos y vamos a marchar hasta la Moneda en defensa de nuestros carabineros. Y en este minuto yo debo ser súper sincera, yo no conozco al general Yáñez. Puede que esté de acuerdo con algunas cosas, muy en desacuerdo con otras, pero para mí en este minuto es un funcionario más, como el cabo o el carabinero o el chiporro que he defendido y que hoy en día está, gracias a Dios, reintegrado a la institución, trabajando con aprendizaje, etc. En este minuto, el general Yáñez es un carabinero más perseguido por este ministerio, por este fiscal nefasto y su fiscalía regional, pero además también el blanco perfecto para esta fiscalía regional, para Absolutamente. despedir y descabezar a la institución en un momento que es clave. Así es. Es que este Ese- es el momento, si por eso lo están haciendo ahora. Jorge, hay Así otra es. invitación que hacer. Queremos acompañar a Nubia en la sala del pleno, ¿no? ¿Cómo era eso? Sí, Porque sí, de todas yo tengo maneras, el hartas día que que me dejarán entrar, Nubia, obvio. sí, por sí, supuesto, es público, así que tenemos que ir todos a apoyar a Nubia el día que ella haga su exposición verbal ante lo que se llama alegato, ante el Pleno de la Corte Suprema. Es un salón precioso, muy grande, así que, y cabemos muchos, así que tenemos que estar muchos allá con ella, mostrando nuestra cara frente a la autoridad, con respeto, por supuesto, pero con convicción de que aquí lo que se está defendiendo es la institución de Carabineros y Carabineros hoy día representa a ese Chile verdadero, profundo, eh, heroico. que no merece que lo dejemos. Y yo voy a terminar de cerrar esta gran reflexión, si me lo permiten, con una carta que escribí con ayuda de una abogada que queríamos la publicara. Algún medio de prensa, de esos que están súper preocupados por Chile, por decir la verdad, por levantar opiniones que ayuden y que ayuden a avanzar en limitar, ¿no es cierto?, el éxito del crimen organizado, que respalden, acciones que respalden a nuestras Fuerzas Armadas y de orden, y no me la publicó nadie. Y fuimos a los medios de prensa más importantes y no la publicó nadie. Es decir, en este momento, justo ahora que estamos eh, entre que somos Bukele o somos Maduro, los medios de prensa se restan. Y por eso estos pequeños espacios son tan importantes, porque aquí hacemos la diferencia, mi estimado telepensante. Por favor, comparta esta conversación con sus amigos y pídale que la vean, porque ahora tenemos que hacer la diferencia. Les leo. Una justicia en contra de Chile. Señor director, durante las últimas semanas la opinión pública ha seguido con interés la situación del soldado conscripto Carlos Robledo, condenado a 10 años de prisión por haber disparado a un joven que lamentablemente resultó muerto en medio del caos el 18 de octubre. Junto a Robledo también se condenó al capitán a cargo de la unidad, un cabo y otro soldado conscripto. La situación descrita refleja claramente el riesgo que asumen las Fuerzas Armadas cuando se los mandata para controlar el orden público. Evidentemente, estamos todos de acuerdo en que los excesos y la violación a la ley deben ser debidamente investigados y juzgados,
Pero el sesgo ideológico, en estos casos, que también afecta a Carabineros, es evidente. Estamos ante una historia de desencuentro entre el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y las Fuerzas Armadas y de Orden, que es de larga data. Basta recordar a los militares presos por lo ocurrido tras el quiebre institucional de 1973, época en que el Poder Judicial, el Legislativo y toda la ciudadanía pidieron desesperados la intervención militar. Ahora, 50 años después, a quienes respondieron al clamor de Chile se les condena, estando viejos y enfermos, sin consideración alguna al derecho humanitario y sin la más mínima muestra de caridad de parte de una sociedad que nuevamente y sin pudor pide a las Fuerzas Armadas que salgan a la calle. Imposible no preguntar, ¿por qué no se hace justicia comenzando por la identificación de las osamentas que se encuentran al servicio médico legal? ¿Por qué se libera y otorga pensiones de gracia a delincuentes y miembros de la primera línea, mientras se encarcela a quienes cumplieron las órdenes de la autoridad en el marco de lo que el expresidente Piñera dijo fue un golpe de Estado? ¿No se dan cuenta políticos, jueces y fiscales que están horadando el monopolio de la fuerza en que se funda la existencia del Estado de Chile? ¿No les importa colaborar con el éxito de criminales y revolucionarios que harán su voluntad sin límites entre las ruinas de un Estado fallido? Eso no lo publica ni un medio de prensa en este país. No se habla de la identificación de las osamentas. La prensa es cómplice, lo sepa o no lo sepa. Es cómplice si es que este país termina siendo una narcodictadura. Así es que ojalá que este mensaje llegue y que no queden tan en evidencia, porque ni siquiera sacan la noticia de la identificación de las osamentas. Nada. Tienen a todo el mundo estupidizado. Y además, la centroderecha ahora se está comprando algunos youtubers. ¿Ah? Cosa de que incluso quienes hablaban lo que la prensa no decía, hoy día están jugando, lo sepan o no, a favor del avance de esta revolución. Qué triste y qué penoso. Ya les traeré ese caso. Bueno, Nubia, felicitarte. Gracias, gracias como chilena, gracias de parte de todos los que amamos a este país. Jorge, también, y seguiremos, nos veremos de todas maneras ese día. Por favor, me avisan, yo voy a ir, sí o sí, porque después lo vamos a comentar. Así es que, mi estimado telepensante, por favor, comparta este contenido y ojalá que pueda ir también ese día, ¿no es cierto?, a la Corte Suprema. Vamos Sin a duda. oír tenemos que hacer ese esfuerzo y, por supuesto, no nos olvidemos de la marcha por Carabineros, 27 de abril, dijiste, Nubia. 17 de abril. Nos vamos a Mar- convocar en la plaza que dan, porque para nosotros va a ser Márquelo siempre la entonces en su agenda, ¿sí? Así es que un abrazo grande, nos estamos viendo y muchas gracias por este excelente programa. Estamos en el momento clave, el poder de los sin poder, es lo único que tenemos. Un abrazo Gracias. Que y estén mantenernos muy gracias. bien. unidos. Chao. Adiós.